Nuestra casa se convirtió una vez más en nuestro refugio, que funciona como oficina, gimnasio y escuela, porque hoy estar en casa es la forma que tenemos de cuidarnos y cuidarte. En Pilaí somos inversión en movimiento, listos para ponernos en marcha y seguir junto a vos construyendo el futuro que soñamos. Pilaí, capitalización en inmuebles. En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero eventualmente podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. Este es un mensaje para las niñas y los niños. Sabemos que es un rollo quedarse en casa, pero queremos darte las gracias. Gracias por ayudar tanto. Gracias porque quedándote en casa estás protegiendo a otras personas del virus. Gracias por llamar a los abuelos y regalarles una sonrisa. La necesitan. Gracias por lavarte las manos tantas y tantas veces, porque así también proteges a tu familia. ¿Cómo se llama? ¿Estás usando el barbijo? Un barbijo, vení, Fede. 3 años tiene Federico, se llama, y está usando barbijo. Sí. A ver, ¿qué es eso? Ay, por favor. ¿Quién sos? Contame, que papá te ayude, porque con el barbijo y la capucha estamos complicados. Sí, yo soy Venom. ¿Quién sos? Decile, Fede. El hombre araña. Ah, no, ¿quién sos? Venom. Venom. Escúchame, y Venom con barbijo. Le pusieron a un niño como segundo nombre COVID. Claro. What? Ciro COVID. Ahí está Ciro. Mirá lo que es ese bebé. De segundo nombre le pusieron COVID. Fue una discusión, una charla familiar que surgió primero como una broma porque los padres planteaban esto. Decían, mirá vos, este bebé va a nacer en un momento tan significativo del mundo. Fíjate vos, seguramente va a ser un nene muy fuerte. Seguramente vamos a recordar este nacimiento de por vida por el COVID-19. Y el padre le dijo, ¿y si le ponemos COVID de segundo nombre? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto contar con ustedes para contarles esta historia que se está escribiendo de a poco, la vamos escribiendo entre todos. Como verán, nuestro programa se hace desde un refugio. No todos tenemos la suerte de tener uno, pero desde nuestro refugio, en este enfoque atravesado por la pandemia, los invitamos a conocer nuestra propia historia como hijos, porque fuimos hijos, y esa es la escuela para padres. Es la única que hay. Es la que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. A veces nos quedamos sin palabras para explicar lo que están atravesando. A veces la energía se nos va para otro lado porque también estamos agobiados y no sabemos cómo resolver la situación con ellos, en casa, más tiempo, con sus deberes, con sus tareas, con su presencia, que exige de nosotros un esfuerzo que nuestra generación anterior, nuestros padres, no hicieron. Hicieron otros esfuerzos, pero no este. Ellos también van a quedar marcados por esta pandemia, nosotros y nuestros hijos también. Hay quienes arriesgan que va a definir a una generación entera de chicos. Es muy pronto, probablemente, para saberlo. Algunos juegan con el nombre de pandemials, los chicos del coronavirus, los que nacieron y los que lo atravesaron en épocas de coronavirus. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ellos? Hoy, la historia de estos pandemials. En estos días interminables, el aislamiento se siente. Cuando estamos en casa, se siente en las venas, se siente en nuestros brazos, en las piernas. Todo nos late pidiendo salir a retomar la vida habitual, pero no podemos. Nos alegramos porque no vemos crecer la curva de contagios, pero es difícil estar enteros cuando no sabemos el final. Cada día que pasa nos golpea
porque no sabemos hasta cuándo hay que aguantar. Esa es la batalla que se libra en nuestra mente. Me parece importante empezar por señalar que la cuarentena a todos, de alguna manera, los golpea. El aislamiento preventivo o el encierro, esto de estar 24 horas dentro de casa, no va a ser igual para un chico que tiene 1 año, para una nena de 6 años, para un adolescente o para un adulto, pero sí que a todos les pega. Por eso la forma en la que se manifiesta va a ser muy propio de cada uno. Los adolescentes, por empezar por alguno de estos sectores, necesitan mucho de su espacio de intimidad, necesitan de estar con el grupo de pares, con la novia, con el novio, con la pareja que estaba empezando y que se vio truncada en esta cuarentena. Eso va a traer muchas manifestaciones que lo que hacen es quizás exacerbar lo que es propio de la adolescencia, que va en una revolución de todas esas emociones que no saben o no pueden gestionar. En los niños se suele ver mucha inquietud, frustración, tedio, aburrimiento. Va pasando bastante distinto para unos y otros. A otros no les incomoda tanto, otros tienen que moverse, saltar. Otros se ponen en la relación con nosotros, los papás o las mamás que estamos en casa, un poco más tirantes. Insisto con esto, lo más importante es entender que a todos de alguna manera nos pega y que hay que saber reconocerlo. Si creemos que somos testigos de una etapa inolvidable para nuestra especie, tenemos que saber que hay que pensar en nuestra descendencia. Ellos también quedarán marcados por esta etapa. No olvidarán lo vivido. Lo que vayan construyendo en sus pequeñas mentes también es en parte una responsabilidad de nosotros, los adultos, los que mostramos el camino a nuestros hijos. Yo quisiera arrancar por esto que nos está pasando ahora, esta situación así de la pandemia, de la cuarentena. Hay muchos que creen, desde el campo de la psicología, que estamos ante un hecho tan fundamental en la historia de la humanidad que como que va a definir una generación. ¿Compartís que puede definir una nueva generación? Esto que está ocurriendo con los chicos que nacen o los que son chiquitos, tienen de 1 a 5 años. Creo que lo que estamos viviendo en este momento puede definir ciertos constructos que se van a poder elaborar a posterior. Yo creo que ahora estamos reflexionando en medio de un proceso que estamos atravesando y siendo protagonistas. Por lo tanto, es muy difícil teorizar acerca de lo que uno vive. Lo que sí es cierto es que los niños y niñas nos están mostrando ciertas conductas en relación a nuestra mirada adultocéntrica de la pandemia. Por ejemplo, nosotros creemos que para ser felices tenemos que volver a salir a la calle, atravesar las puertas físicas, y los chicos, algunos, la pasan mejor dentro de la casa que fuera de la casa. Y más aún cuando esta sensación es una obligación más que un deseo. Por lo tanto, creo que los niños son los que nos van a ayudar a pensarnos como personas en la medida en que vayan transitando estos momentos de apertura, digamos, ¿no? Porque la pandemia, es una situación que no solo va a reconstruir vínculos, sino que también va a generar nuevos modos de ser en el mundo, y los más chiquititos, que son los primeros en sentirse reflejados en nuestros espejos, que somos los adultos, son los que más impacto van a tener. Porque viste que los chicos son como esponjas, repiten todo lo que ven en los adultos, y cuanto más chiquitos, más todavía. Entonces van a nacer dentro de esta pandemia y transitar momentos donde no van a tener educación formal, donde no van al jardín maternal, donde no tienen contacto con amigos, donde no se pueden tocar, abrazar. Imagínate que cambia el paradigma de los vínculos, ¿no? Y para eso es muy importante tratar de pensar en la realidad, en la historia y en la singularidad de cada uno de ellos. Porque lo que es cierto es que hoy, más que nunca, se pone en escena la desigualdad social con todas sus consecuencias. Sabemos que las niñas y los niños cuentan con recursos para sobreponerse a situaciones difíciles y que las personas adultas debemos acompañarlos en esas circunstancias, pero hay niñas y niños que, por ejemplo, viven en hogares pequeños, en espacios reducidos, donde no pueden desplegar toda su inquietud y curiosidad. Sabemos que la infancia es siempre cuerpo en movimiento y entonces es posible
que este tiempo de encierro y aislamiento provoque cierto padecimiento. Hay otras niñas y otros niños que no cuentan con recursos tecnológicos para poder comunicarse con sus afectos, con todas aquellas personas que extrañan. Y si bien muchas veces alertamos acerca de los riesgos que implica la tecnología en el desarrollo, el crecimiento y los aprendizajes vinculados a la niñez, hoy los dispositivos tecnológicos se vuelven fundamentales para que extrañar no duela tanto. Este paso por la cuarentena tiene que servirnos para pensar cómo construimos las sociedades de las que formamos parte. Los problemas de desigualdad, de marginalidad, que nos acostumbramos a ver de costado, a tratar de dejar a un lado para seguir nuestra vida, están. Todo lo que tratamos de pasar por alto para que la realidad no sea tan dura, se nos vuelve en contra. Además, lo ven nuestros hijos, lo aprenden. ¿Cómo darles las herramientas acordes a este momento para que puedan ayudarnos más adelante a cambiar la forma en que construimos el mundo? Acá en Funes la verdad que se vive distinto. Si se quiere en Rosario tengo muchos amigos que con familia y todo que se le hace complicado en un departamento, en espacios reducidos, pero la verdad que a los chicos y a todos me parece que nos hace falta ir saliendo de a poco. La gente mantiene la distancia, todos mantenemos la distancia y los barbijos, ¿viste? Pero en las otras zonas, ya en el bajo ya no tanto, pero acá en el centro sí. Sabemos por un lado que en personas predispuestas el aislamiento y la inmovilidad, sobre todo la inmovilidad física y la falta de contactos sociales, son factores que van a incidir en forma negativa y pueden favorecer el desarrollo de síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. Y por otro lado, en personas que no están predispuestas, es factible que respondamos ante la cuarentena con síntomas de estas características: ansiedad, irritabilidad, insomnio. Los trastornos del sueño son muy característicos en este momento en la pandemia porque se han alterado todos nuestros ritmos y todos los parámetros que tenemos nosotros para regular nuestras actividades, como por ejemplo levantarnos a ciertas horas para ir a trabajar. Eso ha desaparecido. Mientras no avance nada del tema del corona, acá no hay caso por lo menos ahora, así que esperemos que siga así. Para los chicos me parece bien que salgan un poco porque hace 2 meses que están encerrados y no salen. Por lo menos yo hablo por los míos no salen. Yo a mi nena no la saco, por más que está permitido no la saco. Queda a disposición de cada uno, yo en particular no la saco. Creo que está bien mientras se cumpla con todos los medios de seguridad, me parece bien. Que no sea una calle exclusiva donde vayan todos juntos, pero me parece bien. ¿Me daría miedo salir más allá de las medidas de precaución? Sí, la verdad que si encima me olvido el barbijo, me tapo como puedo, pero igual no me gustaría salir. ¿Qué podemos hacer nosotros, padres y madres, frente a estas cosas que le pasan a nuestros hijos? Básicamente tener siempre una mirada sensible, yo insisto en este término, que es ponerse en ese lugar del otro, empatizar, interpretar adecuadamente qué es lo que le pasa, porque a veces el pedido va disfrazado, la forma en que se manifiesta lo que le sucede adentro no siempre es tan fiel a lo que le sucede. Quiero decir, a veces puede parecer como molesto, enojado, y quizás lo que siente ahí adentro ese niño, esa niña o ese adolescente es tristeza, es angustia, es miedo. Entonces, poder mirar con mucha precisión, profundidad y transparencia para interpretar qué le sucede a ese otro. Y siempre preguntar, la mejor manera es qué es lo que te pasa, y otra buena manera es, frente a eso que le pasa, cómo te puedo ayudar. Porque muchas veces sucede que nosotros queremos sinceramente ayudar al otro y lo hacemos como nosotros creemos que sería mejor.
cuando seguramente lo más apropiado sería preguntarle a ese otro o a esa otra de qué manera te puedo ayudar. No es lo mismo cómo vamos a apoyar o ayudar a un hijo adolescente que a una niña de 6 años o un bebé de 2. Es cierto que las niñas y los niños hoy pueden sentir angustia por la situación que estamos atravesando y por supuesto las personas adultas y las familias tenemos que tratar de aliviar esas sensaciones desagradables. Y para eso es fundamental generar espacios de comunicación que habiliten a que las niñas y niños puedan expresar sus preocupaciones, sus inquietudes, sus temores. Ellos saben reconocer con mucha claridad cuando del otro lado hay una persona dispuesta a escuchar. Entonces, si eso sucede, si las niñas y los niños hacen preguntas, lo que hay que hacer es responder la verdad. Por supuesto, de un modo amoroso y cuidadoso. Es importante escuchar esas preguntas e incluso a veces repreguntar. Porque quienes ya nos volvimos grandes tenemos la mala costumbre de creer que todo lo sabemos y en algunas ocasiones respondemos algo que las niñas y los niños no preguntaron. Y a veces corremos el riesgo de confundirlos o de preocuparlos. Entonces lo importante es tratar de entender qué es lo que quieren saber, cuál es la información que necesitan que les brindemos y entonces darles una respuesta. Si no buscamos un refugio de paz interior, si no encontramos nuestro propio equilibrio, vamos a ser incapaces de transmitir esa serenidad a los más chicos en casa. Ellos nos están mirando, nos escuchan. Si no hablamos, interpretan nuestras emociones y a la vez las procesan. Ellos aprenden en este momento. Cada cosa que hagamos, cada cosa que digamos es crucial. Mira, yo creo que la paciencia no se educa. Es algo que es inherente de alguna manera a la construcción de la personalidad desde los primeros años de vida del adulto, donde el chico aprende a vivir con paciencia o sin paciencia según cómo haya sido su tolerancia a la frustración, su capacidad de espera, cómo fueron sus padres en relación a los límites. Si son adultos que han vivido su vida impulsivamente, que todo lo que querían lo tenían, que querían el juguete y lo tenían antes que lo pidan, que no soportaban el no como respuesta, caprichosos, lo más probable es que cuando se convierten en padres, si no revisan ciertas prácticas de crianza como hijos, repitan ciertas conductas con sus propios hijos o hagan todo lo contrario. Si tuvieron padres muy, autoritarios, que todo era no, van a decir todo sí. Entonces ahí se crea un circuito de, te digo sí, pero un día me pudriste, se pudrió todo, grito, me enojo, tiro todo por la borda. Y los chicos se empiezan a preocupar frente a ver a un papá. ¿Qué le pasa? Un día me dice que sí, al día siguiente me dice que no. Entonces ante eso un niño se angustia y el chico angustiado no dice, ay, estoy muy angustiado, no sé lo que me pasa. No, lo primero que hace es portarse mal, hacer lío, ponerse más intenso. Y los papás ahí se desbordan y ahí se crea todo un circuito de la violencia invisible, como la llamo yo, que es cuando ciertas prácticas de crianza se naturalizan porque el papá está sacado o el niño está sacado, la mamá dice, ocúpate vos, yo no puedo más con este chico. Y el chico va escuchando, ellos no pueden más conmigo y yo tampoco puedo conmigo. Y ahí se crea todo un circuito de la impaciencia que lo que genera es mucho malestar. El mundo que les toca vivir en esta etapa a nuestros hijos no les alcanza. Necesitan del juego y del descubrimiento del mundo para empezar a armar el rompecabezas de su propia experiencia. Si pensamos en las niñas y los niños más pequeñitos, tenemos que saber que a veces es difícil que puedan poner en palabras esas inquietudes o esos malestares. Debemos estar atentos a las señales que nos van a dar a través de sus gestos, de sus actitudes, de los cambios de comportamiento. Hoy en día algunas familias expresan que sus hijas y sus hijos han vuelto a usar chupete o han perdido el control de esfínteres, pensando en algunos ejemplos. Si algo así sucediera, es bueno poner palabras que alivian. Tratar de asegurarles a las niñas y los niños que esta situación es difícil para todas las personas y que todos y cada uno de nosotros estamos haciendo lo que podemos.
no sancionar ese cambio en el comportamiento como un error, como un fracaso, como una regresión, ¿sí? Tratando de ser comprensivos con lo que les está sucediendo. Lógicamente puede haber situaciones que preocupen mucho a las familias y entonces, en este caso, siempre es bueno consultar con algún profesional que acompañe momentos difíciles y ayude a pensar en otras alternativas posibles. Y si queremos cuidar a las infancias, siempre tenemos que pensar en crear espacios y tiempos para que jugar sea posible. Porque a través del juego las niñas y los niños construyen otros mundos diferentes, porque saben que la realidad que viven no alcanza. Y de eso están dando enormísimas muestras, que sería muy bueno que estemos más atentas y atentos a los juegos que están jugando en este momento, a través de los cuales aprenden, toleran frustraciones, tramitan pesares que están atravesando, que además nos enseñan enormemente. Aunque no queramos admitirlo, el intercambio que llevamos adelante todos los días es parte de un juego, el de construir nuestra comunidad, con una ida y vuelta de valores, ideales y voluntades. Ese juego hoy está interrumpido, está atravesado por la pandemia y nos está moldeando a todos, exigiendo lo máximo de nuestra capacidad de interpretar y procesar y obrar en consecuencia. Creo que a todos nos afecta el no poder jugar con otros, ya sean los juegos de niños o los juegos de adultos. Me parece que el contacto físico te limita la imposibilidad de encontrarte, tocarte, agarrarte, abrazarte. Yo vi otro día en un canal de televisión donde dos compañeritas de banco se encontraban caminando por una plaza de lejos y se pusieron a llorar porque no se podían abrazar y eran muy compinches. Y la verdad que era conmovedor. Y las mamás sosteniendo con la palabra, bueno, o sea, se quieren mucho, qué suerte que se vieron y pronto se van a poder encontrar. Yo creo que ante la imposibilidad lo que hay que tratar de construir es cierta promesa de un futuro mejor. Esto también pasará, pronto te vas a poder abrazar, por ahora no, tenemos que esperar. Y vuelve a aparecer la demora, ¿no? Esta cosa de que demorar no es renunciar. Yo no estoy renunciando a mi deseo, no estoy renunciando para toda la vida a encontrarme con mis amigos, sino que simplemente en este tránsito hay que resistir, hay que aceptar, hay que tolerar que por el momento no se puede. Y yo creo que esto va también para el adulto, ¿no? Porque si te dicen por ahora no, este tiempo sin tiempo da mucha angustia, la incertidumbre genera depresión, la incertidumbre puede generar hiperactividad, ansiedad, bronca, mal humor. O sea, hay que tratar de registrar cómo te pega a vos como adulto. Porque desde ese lugar le vas a poder sostener la mirada a un hijo y decirle, va a estar todo bien. Ahora, si vos no te la crees, si vos crees que va a estar todo mal, y te la pasás diciendo, nos vamos a morir todos, este país se va a la miércoles, y los niños, ¿qué hacen? Creen en los padres, no es que dejan de creer en ellos, terminan creyendo que lo que los adultos dicen. Y digo padres, pero digo quien ocupa la función o referente afectivo. Por ahí no son los padres biológicos, son con quien viven estos niños. Si los ven asustados, resignados, preocupados, también se van a preocupar y van a sentir que de esta no salimos. Esto es lo preocupante, ¿no? Quiero que hables de nuevo y más profundamente de poner un tiempo, pero sin tiempo, sin decir hasta cuándo. ¿Y qué significa eso? Uno tiene que, creo que, habilitarse la pregunta de qué tengo que ver yo con lo que está pasando en este momento, qué puedo hacer, qué puedo mejorar para que estemos todos con mejor onda, y si estoy solo, ¿cómo hago para sentirme menos solo, sola? ¿Cómo puedo pedir lo que se necesita o lo que yo necesito sin reclamarle al otro, sin ponerme en un lugar de protesta, de enojo? Porque si vos llamas a un amigo y le decís, che, hace mucho que no me llamas, no es lo mismo de decirle, tenía unas ganas de hablar con vos. Vos fíjate que el lenguaje construye la realidad. Entonces, en las consultas de crianza, fundamentalmente yo hablo de esto, cómo, no solamente qué se le dice a los otros, sino cómo se le dice. En las terapias de pareja, en los grupos de crianza, cómo la palabra no es neutra. Nunca es neutra la palabra, siempre construye realidad. Y lo que uno le va a contar a sus hijos es el relato de la realidad, no la realidad, porque uno tampoco la conoce.
A uno le cuentan cómo son las cosas, pero uno no sabe la realidad real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la historia la escribimos entre todos. La escriben los que la viven, la escriben los chicos, la escribimos los grandes y la escribimos con palabras. Eso es lo que no tenemos que perder de vista. Si creemos que somos testigos de una etapa inolvidable para la humanidad, tenemos que ser capaces de pensar que nuestros hijos también lo están viviendo así, y su infancia y sus primeros años van a estar atravesados en su memoria por toda esta etapa que estamos viviendo entre todos, de la cual tenemos que salir entre todos. Lo que construimos, lo construimos con palabras. Hay que tener una conciencia plena de las palabras que usamos en estos momentos, porque seguramente esas palabras también van a estar marcadas y por ende ellos también van a quedar marcados por esa palabra. La realidad nos invita a ser valientes, a no rendirnos, a mostrar el camino. Hagámoslo no por nosotros, hagámoslo por ellos.